Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero en Dios se encuentren muy bien. Una disculpa que apenas me estoy conectando hasta ahorita, pero el internet está un poco lento. Está un poquito lento, entonces no podía conectarme, pero ya, bendito Dios, ya estamos aquí. Déjenme nada más mandar el link a la página de la congregación para dar inicio a nuestro tema. Muy bien, ya está. Ok, pues bienvenidos a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Como ustedes saben, estamos estudiando la serie Familias de Carne y Hueso y vimos, el tema pasado que vimos fue la vida del tercer rey de Israel, la vida del tercer rey de Israel. Ese fue el tema que vimos, hablando obviamente de Salomón. Decíamos que este rey tenía todo para ser el mejor rey de Israel. Vimos cómo en su juventud inició bien su gobierno, pidiendo sabiduría, pero también vimos un rey insatisfecho a lo largo de su vida, acumulando riqueza, acumulando fama, poder, hasta el punto de llegar a sentarse en un gran trono de marfil, y esto lo hizo olvidarse de la ley de Dios. Y vimos su gran fracaso, sus mujeres, este gran fracaso fue que sus mujeres inclinaron su corazón a adorar dioses falsos. Pero por eso habíamos titulado el tema Un rey sabio, un viejo tonto, porque al final de sus días se cree que Salomón fue quien escribió Eclesiastés, y al final de sus días Salomón termina con un discurso que dice: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre, ¿verdad? Es así como Salomón termina este discurso. Entonces, perdón, la era de los reyes, en la era de los reyes, Israel encontró su máximo esplendor y mayor fracaso, repito, en Salomón, ¿verdad? Su mayor esplendor, pero también encontró su mayor fracaso. Con el hijo de Salomón, el reino de Israel se divide. Unos van con Roboam y otros van con Jeroboam. Y había una idolatría bárbara en el pueblo de Dios, y el mayor ejemplo que les había dado su propio rey era de cómo adorar a otros dioses. Recordemos que pues Salomón se apartó a adorar a otros dioses. Entonces Dios comienza a levantar otros reyes después de Salomón, y lo que dice que cuando Dios comienza a levantar otros reyes, dice que unos andaban en los caminos de David su padre, pero otros andaban en los pecados de Jeroboam. Y ahí podemos ver cómo comienzan a caminar estas dos líneas. Uno, repito, en los caminos de su padre David, y otros en los caminos de Jeroboam. Entonces, en la era de los reyes veremos también de manera constante la aparición de profetas, como aparecían profetas en tiempo de los reyes, y estos profetas eran enviados por Dios. ¿Y cuál era la misión del profeta? La misión del profeta, que eran realmente enviados por Dios, no como los profetas de hoy, que eran realmente enviados por Dios, era para hacer volver el corazón del pueblo y de su rey hacia Dios. Ese era uno de los mayores, eso era su, era su principal intención del profeta. Entonces, definitivamente la vida de los profetas pues siempre fue, siempre estaba rodeada de milagros y efectos sobrenaturales. Era, vamos a llamarlo, era algo muy natural en ellos que se vieran todas estas cosas. Entonces, aunque los profetas estaban llenos de milagros, vamos a llamarlo así, o era muy común en ellos tener estos milagros y estos efectos sobrenaturales, la vida de ellos siempre estaba en riesgo. Casi siempre estaba en riesgo. Con cada una de las profecías que ellos decían, su vida estaba en riesgo. Y en la mañana de hoy
vamos a dejar la era de los reyes o vamos a dejar la vida de los reyes y me quiero enfocar en los profetas. Y obviamente no vamos a ver en esta serie a todos los profetas, sino nada más a unos cuantos profetas. Pero el profeta que vamos a ver hoy, este profeta, pues este profeta realmente lo hemos titulado, como hemos puesto el título a este mensaje, es un profeta ansioso y depresivo. Un profeta ansioso y depresivo. Y yo sé que a lo mejor algunos dirán, ¿cómo que hubo un profeta ansioso y depresivo? Sí, realmente hubo un profeta ansioso y depresivo y lo vamos a ver en la mañana de hoy. Los estudiosos dicen que la ansiedad se relaciona con el miedo del paciente respecto al futuro, con temor a que se produzcan consecuencias desagradables que se presuponen van a suceder. Una persona que es ansiosa siempre está pensando en el futuro, en algo que puede pasar, pero siempre hacia el mal. Por eso les causa esta ansiedad, por eso tienen esta ansiedad de que creen que van a morir, que va a pasar algo malo, porque siempre están pensando en el futuro, pero lo están pensando para un mal, ¿verdad? Hacia un mal. Pero también decíamos que este profeta es ansioso y depresivo. Y los estudiosos dicen que la depresión tiene que ver con una minusvaloración del propio paciente y una tristeza profunda en el momento presente. Realmente no se siente valorado y es una persona que se siente siempre con una profunda tristeza. Entonces, hay estudios que demuestran que para poder combatir la ansiedad y la depresión se requiere de ejercicio, de tranquilidad y de meditación. Fíjate por qué te estoy diciendo esto, por lo que vamos a ver más adelante. Los estudiosos dicen que para combatir la ansiedad y la depresión necesitamos el ejercicio, la tranquilidad y la meditación. Es ahí donde podemos combatir estas cosas, tanto la depresión como la ansiedad. Entonces, la historia que vamos a ver hoy de este profeta, que obviamente va relacionado con el profeta Elías. Y este profeta Elías se desarrolla durante el gobierno de Acab. Según el escritor bíblico, Acab es de los peores reyes de Israel hasta entonces. Entonces, Israel experimentó una idolatría extrema por el rey Acab y siguió los pecados de Jeroboam con sus 2 becerros de oro. O sea, realmente Acab era un rey idólatra, siguió totalmente los caminos de Jeroboam y no los caminos de David. Entonces es ahí donde el profeta Elías viene a hacer presencia o viene este escenario. Y en la mañana de hoy vamos a ver la vida de Elías, vamos a tratar de verla en 5 escenarios, nada más en 5 escenarios. Y el primer escenario que vamos a ver en la vida de Elías es el peor rey de Israel, el peor rey de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo del 30 al 33, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo del 30 al 33, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ok, otra vez podemos ver aquí una situación que pasó con Salomón. Recordemos que Salomón comenzó a desviarse, a adorar a otros dioses, al casarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y de esta misma manera, Acab se casa con alguien que no era del pueblo de Dios. Entonces, primero nos dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, él fue más perverso que los que habían pasado, o los que ya habían sido antes.
Por eso le fue cosa muy ligera andar en los pecados de Jeroboam. Tomó, repito, por mujer a Jezabel, una mujer de las más perversas que podemos encontrar en la Biblia, una mujer sin el temor de Dios, una mujer sin escrúpulos y una mujer que odiaba a los servidores de Dios. Es tal perversidad Jezabel que aún Apocalipsis la menciona como ejemplo. Acab sirvió a Baal y lo adoró e hizo un altar, dice, en el templo de Baal que edificó en Samaria. Y a Acab no le importaba Dios. Acab era igual que Jezabel, no le importaba ni a Jezabel le importaba Dios, ni tampoco a Acab. Entonces, aunque el pueblo estaba sumergido en idolatría en aquella época, Dios levanta un profeta, ¿no? Y podemos ver aquí la misericordia de Dios hacia su pueblo. Aunque estos habían olvidado a Dios, aunque el rey era el mayor ejemplo para adorar a otros dioses, tenía una mujer que realmente era perversa ante los ojos de muchas personas y era perversa ante los servidores de Dios. Aún así Dios levantó un profeta, al profeta Elías, y es ahí donde Elías realiza su primer milagro, detener la lluvia durante 3 años. Ese fue el primer milagro que Elías hace. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba enfrente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, vamos a ver aquí que Elías se enfrenta no a cualquier persona, no enfrentó a cualquier persona, él enfrentó al rey, diciéndole que no iba a llover, que habría sequía y que esa sequía afectaría obviamente a toda la nación iba a afectar. ¿Te imaginas si en nuestros tiempos no lloviera por 3 años? Por 3 años que no lloviera en nuestros días, ¿cuánta sequía no habría? ¿Cuántas pérdidas en el campo no tendríamos? Los costos de los productos se elevarían. La verdad que sería un verdadero caos. O sea, el que no lloviera iba a afectar a toda la nación. Después de eso, que Elías enfrenta a Acab y ora para que no llueva. Después de eso, Dios le ordena que se fuera a esconder al arroyo de Querit, donde sería alimentado por cuervos y él podía beber ahí del rollo. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué una vez que Elías hace esto, Dios le pide que huya o que vaya y viva ahí, que se vaya de ahí? Porque realmente si él se hubiese quedado ahí, Acab lo hubiera matado. Recordemos que era un hombre perverso, un hombre que no tenía temor de Dios, y entonces no le hubiese importado quién era Elías, si era un profeta o no era un profeta. Recordemos que su mujer odiaba a los servidores de Dios. Entonces, Elías dependía totalmente de Dios para la comida del día, y por supuesto no podía ignorar que el arroyo comenzaba a secarse. Aunque Dios era quien lo alimentaba, él podía ver día tras día cómo el arroyo se iba secando. Pues obviamente no llovía. Y te imaginas esto para un hombre ansioso y depresivo, ver cómo las cosas, cómo el agua se iba acabando, cómo se le terminaba un recurso vital. Entonces, pero Dios, a pesar de eso, a pesar de que yo sé que algunos dirán: pero ¿por qué dices que Elías era un hombre ansioso y depresivo? Lo vamos a ver más adelante, que realmente sí era un hombre ansioso y depresivo. Pero Dios no lo deja ahí. Dios tiene cuidado de Elías y lo envía para que sea sostenido por una mujer viuda. Recordemos que Elías huye del peor rey de Israel. Entonces es el Señor quien manda a Elías
para que sea sostenido por una viuda, pero por esta viuda que lo manda a sostener no era la viuda más rica de ese país, no era la viuda que tenía pues propiedades, dinero, mucha comida, o que tuviera un restaurante, o que se dedicara a hacer algo de comida. No, la verdad es aquí donde Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural para trabajar aún en Elías. Dios lo manda que sea sostenida por una mujer que no tenía ni en qué caerse muerta, realmente no tenía dinero, era una mujer muy, muy, muy pobre. Pero lo curioso aquí es que Dios manda a que Elías sea sostenido por esa mujer. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 10 al 12. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10 al 12, dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En otras palabras, esta mujer le dice: ¿sabes qué? Yo no tengo comida, yo no tengo dinero, lo único que tengo es un poco de harina, un poco de aceite, voy a preparar para mi hijo y para mí. Solamente voy a preparar algo para que después comamos, y después de eso nos vamos a dejar morir. No tenemos nada más, o sea, no hay nada más para poder vivir. Entonces, ¿te imaginas esto para una persona ansiosa y depresiva? En el punto de pues, a ver, ¿por qué el Señor me manda a que me sustente una mujer viuda y pobre? Pues no había sentido. Pero el Señor tiene cuidado aún de Elías y pone palabras en la boca del profeta. Ahí mismo en el versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Fíjate, aquí es donde podemos ver otro milagro sobrenatural, ¿no? O sea, no sabemos si de esta manera cómo la harina se iba produciendo y cómo a lo mejor de las mismas tinas iba saliendo aceite. No sabemos realmente cómo se presenciaba este milagro, pero algo que sí sabemos es de que pues el aceite nunca faltó, ni la comida faltó. Entonces, cuando todo parecía que iba bien, pues hay comida. Entonces Elías dice: pues sí, es donde el Señor aquí me va a sustentar, donde todo parece que iba bien. El niño de la viuda enferma, y tal fue su enfermedad de gravedad que el niño muere. El niño muere. Entonces ahí, cuando el niño muere, la mujer le reclama a este profeta y le dice: ¿para eso has venido aquí, para hacer morir a mi hijo? Y Elías le dice: no, dame acá tu hijo. Y Elías clama al Señor, y Dios hace volver el alma al niño. Entonces, este es el primer milagro que vamos a encontrar en la Biblia de una resurrección documentado. Este es el primero. No hay antes un milagro que se hablara de una resurrección, sino en este, y fue en Elías con este pequeño. Entonces, la pregunta aquí pudiera surgir: ¿por qué Dios permitió que el niño enfermara y que después viviera? Enfermara y viviera. No se le encuentra mucho sentido a que el niño enferma y después vive. Ese evento fue para fortalecer al mismo Elías, porque Dios estaba trabajando con Elías, con ese hombre ansioso y depresivo, y eso tenía mucho, pero mucho sentido, porque después de que la viuda recibe el regreso de su hijo, le dice al profeta: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca.
Esto obviamente trae pues un ánimo a Elías y para confirmar que realmente él venía de parte de Dios y que todo lo que hablaba era de parte de Dios. Por eso le dice, ahora conozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Dios de verdad está en tu boca. Y después de aquel milagro y aquellas palabras de la viuda, Dios envía el reencuentro a Elías con el peor rey de Israel. Fíjate cómo esta viuda le dio ánimo y le hizo ver a Elías que era realmente que venía de parte de Dios, porque ya sabía que Dios lo iba a mandar a tener otra vez este encuentro con Acab, ¿verdad? ¿Y quién regresaría con Acab? Si pues está perverso, es un rey loco, trastornado, pues solamente con la ayuda de Dios y con el poder de su Espíritu Santo y con este ánimo, ¿verdad? Entonces es ahí donde pasamos al segundo escenario, donde podemos ver un reencuentro Elías con Acab. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 2 al 5. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 2 al 5. Dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Por qué el hambre era grave en Samaria? Porque no había llovido, ya había varios años que no había llovido. Entonces pues realmente pudiéramos decirlo así, acá podía culpar a Elías de esto, pero ve cómo es Dios y ese cuidado que tiene. Repito, le da esta fortaleza a través de las palabras de la mujer. Dice, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y dijo pues Acab a Abdías, ve por el país de todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Entonces, ya no había profetas, los que habían, Elías no estaba ahí, y los que había estaban escondidos. No había hombres que anduvieran proclamando el nombre de Dios. Fíjate cómo al ver escasez, al no haber lluvia, hubo escasez en cuanto a las cosas físicas, el alimento físico, pero también había escasez en cuanto a lo espiritual, porque los hombres de Dios no estaban proclamando la palabra de Dios, porque estaban escondidos. Fíjate cómo todo iba llevando cada cosa. Entonces solo Elías era el que estaba ahí proclamando la palabra de Dios, y dice que no hay nada nuevo debajo del sol, como en estos días ya no hay hombres y mujeres proclamando el nombre de Dios. Ya no hay, viven escondidos en sus cuevas, ya no predican a los amigos, a los compañeros del trabajo, las congregaciones, ya no se predica la palabra de Dios, aún ahí en la misma congregación, las personas están escondidos en cuevas, no quieren predicar la palabra de Dios porque no vaya a ser que las personas se ofendan, las personas se vayan. Han convertido más las congregaciones como en clubes sociales, donde vengan a escuchar mejor palabras de ánimo, ¿para qué hablarles del pecado? Entonces las personas se han escondido, viven en cuevas, ya no se predica tampoco el evangelio, y los hombres y las mujeres de Dios, repito, se esconden aún en las mismas congregaciones. Entonces aquí en Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 18, versículo del 7 al 19 dice, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab culpa a Elías de los problemas que había en Israel. Y fíjate cómo Elías le dice, no, yo no soy el culpable eres tú, el culpable es tu idolatría. El culpable es que has abandonado a Dios, y aún tu mujer
pone en la mesa a los profetas de Baal y de Acera. Cómo los hombres de Dios estaban escondidos, pero cómo estos hombres que proclamaban falsos dioses que realmente no eran correctos, comían a la mesa del rey. Se parece mucho a nuestros días, ¿no? Que ahora las ideologías y todas esas cosas son más premiadas, son mejor vistas, aún hasta el presidente o los presidentes aplauden estas ideologías, pero las cosas de Dios, con esas no. Ahora todos ellos comen a la mesa del gobierno, pero el cristianismo no puede estar ahí. Entonces, qué fácil es culpar a los demás de nuestros fracasos. Qué fácil es culpar a los demás de nuestro pecado. Por tu culpa el matrimonio que tenemos está así. Por tu culpa busqué otro hombre o me busqué otra mujer. Por tu culpa nuestros hijos son así. Por tu culpa se arruinó mi vida. Por tu culpa no pude cumplir mi carrera. Por tu culpa yo ya no sirvo a Dios como antes. Por tu culpa llegamos tarde a la congregación. Por tu culpa ya no podemos congregarnos. Por tu culpa ya no podemos estar en ningún ministerio. Por tu culpa. Es fácil culpar a los demás, pero no ver nuestros propios errores o nuestras propias fallas, nuestros propios pecados. Se nos hace más fácil culpar a los demás, cuando los que debemos comenzar somos nosotros, asumiendo nuestras responsabilidades y dejando nuestros pecados. Pero no, es más fácil culpar a otros de nuestros fracasos. Y esto es lo que hace acá, culpar a Elías. Tú eres el culpable de esto, cuando realmente el culpable era el mismo Acab. Él era el culpable. Y es aquí donde vamos a pasar al tercer escenario. Y este es un gran escenario, y este escenario es en el Monte Carmelo. Y este escenario es muy conocido, muy conocido. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 21, dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué es lo que hace Elías? Veamos esto. Está el pueblo reunido, están los profetas de Baal, están los profetas de Acera. Llega Elías y trae una reprensión para el pueblo. Le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar o hasta cuándo van a estar en estos dos pensamientos? Si realmente Jehová es Dios, síganle, obedézcanlo. Pero si Baal, para ustedes Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Ya no pueden seguir en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Ni tampoco pueden estar haciendo una mezcla de las cosas del mundo y las cosas del Dios y haciendo un Dios a su propia imagen. Ya no pueden seguir así. Si Dios es tu Dios, obedécelo y síguelo y sírvelo. Si Baal es tu Dios, obedécelo y síguelo. Así de fácil, pero ya no vivas en estos dos pensamientos. En este escenario podemos ver a un Elías solo, pero aunque está solo, lo podemos ver confiado en Dios. Por eso te digo, cómo esas palabras de esa mujer diciendo: tú eres varón de Dios, trajo esa confirmación en Elías y trajo ese valor, determinando y demostrando que Dios estaba a su lado. Podemos ver cómo Dios está actuando en la vida de Elías. Repito, él era un profeta ansioso y depresivo, pero aquí lo podemos ver confiando en Dios. Confiando en Dios y es cuando les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? Esta palabra claudicar viene de una palabra hebrea que quiere decir vacilar, andar, cojear, como que caminas, pero no. Como que vas, pero no. O sea, y es aquí donde les dice Elías: ¿hasta cuándo van a estar vacilando? ¿Hasta cuándo van a andar cojeando? Como que sí quieren caminar con el Señor, pero como que no. Y tristemente así podemos ver a muchas personas, muchas personas en el cristianismo, a muchas vacilando entre dos opiniones.
O sea, sí, como que sirvo al Señor, como que ahí voy, como que sí voy, un día sí, pero 6 días no. 2 días sí, pero 4 días no. Y así están y no, realmente no mueren a su pecado, no dejan las cosas. Sí, pero no. Y es aquí donde Elías les dice, dejen de vacilar, dejen de cojear. Si vas a entrar a las cosas de Dios, éntrale, si no, no le entres. Deja tu comodidad, deja los vicios, deja de vacilar en la congregación, que si tienes tiempo, que si no hay tiempo, es que no estoy preparado para servir, o si estoy preparado. Siempre poniendo estas excusas, siempre poniendo excusas para no servir al Señor como se debe de servir. Siempre poniendo excusas de que caes en el pecado porque tú antes eras así, porque tú pasaste por eso y te cuesta mucho dejar todo eso. Si Dios es Dios y si crees que es un Dios de milagros y si crees que Dios está trabajando contigo, deja de cojear. Camina en el Señor. El camino no es fácil. Jesús dijo, el que quiera seguirme, el que quiera caminar conmigo, tome su cruz y sígame. No es fácil. Realmente no es fácil. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 22 al 29, vamos a leer lo que pasó ahí. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quienes respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Fíjense, este escenario es altamente estresante. 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, en torno a un sacrificio. El ejército de Acab, ahí quien miraba a los profetas danzar, clamar, gritando frenéticamente. Esa palabra frenéticamente es que gritaban como locos, a tal grado que se empezaron a cortar con cuchillos, empezaron a derramar su propia sangre y no pasaba nada. No pasaba nada. Nada. Y es ahí donde Elías comienza a ser sarcástico, es ahí donde Elías comienza con un sarcasmo, ¿no? La gente de hoy le hubiese dicho a Elías, eres un hombre con falta de amor, Elías, eres una persona burlona, no seas así. Pero él fue sarcástico porque realmente los profetas no estaban haciendo nada. Él estaba seguro que conocía a Dios y que Baal no era Dios. Y ahí en el versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí todo el pueblo, y se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Fíjate qué fue lo primero que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Primero arruinó el altar de Jehová
que estaba arruinado. Eso quiere decir que ya no estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Estaba arruinado el altar. Todos los sacrificios eran para Baal. Se habían olvidado de Dios. El pueblo se había desviado adorando a otros dioses. Pero es Elías quien arregla primeramente el altar de Dios. Dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se le acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Ves este milagro sobrenatural? O sea, todavía Elías, antes de hacer esto, repara el altar que estaba arruinado. Y una vez que repara el altar que estaba arruinado, le dice, aviéntenle agua, aviéntenle 12 cántaros de agua. Cada cántaro alrededor le cabían como 20 litros de agua. Aviéntenle el cántaro. Hermano, ¿cuántas veces no pedimos al Señor que obre nuestras vidas? Que obre nuestras vidas, que haya fuego del cielo en nuestras vidas, que haya ese fuego en nosotros, ese fuego del Espíritu, que haya esa pasión por Él, cuando primeramente no hemos reparado el altar. No puede haber pasión, no puede haber fuego, si primero no se repara el altar que está arruinado. Cuando hemos dejado nuestro primer amor, cuando ya no somos iguales, cuando ya no estamos iguales, cuando ya no actuamos igual. Y de verdad lo hablo por mí, cuando hemos dejado esas horas de oración, cuando hemos dejado esa pasión por leer la lectura, cuando nos gozábamos y meditábamos en las enseñanzas de los domingos, cuando anhelábamos que se llegara a hacer otro domingo más para ir y escuchar y estar atentos a la palabra de Dios. Cuando teníamos ese interés por conocer más de Cristo y ser más como Él. El altar está destruido. Hemos destruido el altar. Y Dios nos habla en esta mañana y nos dice que necesitamos reparar ese altar. Queremos fuego del cielo, queremos avivamiento en nuestras vidas, queremos un avivamiento en nuestra congregación. Y claro que saben a lo que me refiero de un avivamiento en la congregación. Reparemos el altar. Recordemos que en Apocalipsis Dios le dijo a esa iglesia, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Elías no dejaría que se siguieran la mentira. Elías no dejaría que los falsos profetas estuvieran ahí. ¿Qué es lo que hizo Elías? Los degolló a todos. Los degolló a todos. Y con eso, al degollar a todos los profetas y el corazón del pueblo se vuelve a Dios, es ahí donde Elías ora a Dios para que vuelva a llover y la sequía terminó. Y es aquí donde el Señor nos da un principio. Cuando dejamos la idolatría,
viene la lluvia del Señor. Viene la lluvia de Dios. Vamos al cuarto escenario, y estos dos escenarios son muy cortos. El quinto es muy cortito, pero el cuarto escenario es donde Elías huye a Oreb. Elías huye a Oreb. Podemos ver en aquel escenario, en el monte Carmelo, a un hombre confiado en Dios, demostrando con hechos y milagros quién es Dios, con un ánimo tremendo y hasta sarcástico con los profetas de Baal, hasta el punto de degollarlos. O sea, ve la confianza que tenía Elías en Dios, al punto de ser sarcástico con ellos y al punto de llevar a degollar a estos falsos profetas, ¿no? Entonces, todos los que están ahí quizás dirían, este hombre es tremendo, y ve cómo confía en Dios al punto de poner agua en el altar, no le teme a nada, degolló a los profetas como si nada hubiese pasado. Entonces, a tal grado que hizo descender fuego del cielo. Pero ahora Elías se va a enfrentar a una mujer, y se enfrenta con esta mujer, con Jezabel. ¿Qué le pasó a Elías? Cuando acá fue y le contó a Jezabel lo que había hecho Elías en el monte Carmelo, ella le envió un mensaje a Elías. Acab va de llorón. Mira, Acab pudo haber sido, o lo podemos también nombrar como el rey llorón escondido en las faldas de su mujer. El rey llorón escondido tras las faldas de su mujer. Entonces, en 1 de Reyes, capítulo 19, versículo del 2 al 3, dice: así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que está en Judá, y Elías dejó allí a su siervo. Podemos ver aquí otra vez un profeta ansioso con miedos anticipados. Cuando escucha las palabras de Jezabel, de mañana vas a estar muerto como esos profetas, comienza con estos miedos anticipados, comienza imaginándose un montón de cosas en su cabeza, y cómo me irá a matar Jezabel, y me irá a torturar, o me irá a hacer, es una mujer perversa, está contando las horas de su vida, ya faltan tantas horas para que él sea el día de mañana, olvidándose de la grandeza y de la soberanía de Dios, olvidándose que Dios tiene el control en su vida. Y es ahí donde Elías comienza a temer por su vida. Mira, una persona que es ansiosa o que ha pasado por un trastorno de ansiedad, le tiene miedo a algo, le tiene miedo a la muerte. Todo lo que piensa o todo lo que pasa lo asocia con que va a morir, o que va a pasar algo trágico, con que va a morir. Y comienza a pensar en los seres queridos: los voy a dejar, mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá, mi tío. Comienza a hacerse una película en su cabeza, a tal grado que lo que realmente teme es morir. Es morir. Y es lo que lleva a Elías, la muerte. Comienza a temer a la muerte. Pero aunque tienes miedo, una persona ansiosa, aunque tiene miedo a la muerte, muchas veces desea la muerte. No sé si logro explicarme. Piensa aún hasta en el suicidio, porque la ansiedad te lleva a la depresión, y la depresión te lleva a buscar el suicidio, la muerte. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 4 al 7, dice: entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto con ganas de morirse y dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió, y luego se volvió a dormir. Más tarde el ángel del Señor se le acercó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ok, podemos ver a un hombre de carne y hueso. A pesar de que Elías era un profeta de Dios, y aunque aún lo conocemos como el gran profeta, como Elías, como ese gran profeta, y es comparado con Juan el Bautista,
Ese hombre, ese profeta era un hombre de carne y hueso. A pesar de que era un hombre que había confiado en Dios en el monte Carmelo, había desafiado a los profetas de Baal, eso no lo libraba que fuera un hombre que tuviese ansiedad, que lo llevase a tener un estado depresivo, donde vio el peligro y sus horas contadas y se olvidó de la soberanía de Dios. Se olvidó que era Dios quien tenía el control de su vida, el control Dios que tenía el control de él. Va y busca la soledad, se comienza a comparar con los demás, viendo que la vida no vale nada, hasta que su mente lo llevó al punto del suicidio. O sea, ya, Señor, quítame la vida. Quítamela, ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. No con un cuchillo cortándose las venas. No agarró un cuchillo para cortarse las venas, sino que no le encontraba un sentido a la vida. No le encontraba un sentido a la vida. ¿Y qué hizo? Dejó de comer, dormir, comer, dormir. ¿Qué pasa con las personas cuando no encuentran un sentido a la vida? Dejan de vivir. Se refugian nada más en ellos, en la soledad, en dormir, no comer, antidepresivos, en el alcohol, en las drogas. Lo impactante de todo esto es que cuando Elías se está quejando de todo esto, experimentando un profundo dolor, emocional y quejándose a todo pulmón, Dios no le dice, ya cállate, ya me enfadaste. Tampoco Dios le dice, ya vas a empezar con tus loqueras, Elías. Ya vas a empezar con todo esto. De verdad, las personas que solamente han pasado por este proceso o han tenido trastornos de ansiedad o han vivido una ansiedad y una depresión, realmente parece que sí están locos. Crees que estás loco y crees que nadie te comprende. Y quizás muchos pueden creer que son cosas que tú te inventas, pero realmente sí te las inventas, pero las vives. Los dolores, las enfermedades, los dolores que sientes, las arritmias, el dolor de cabeza, las ganas de vomitarte, que nada te cae, el temor, el miedo, si salgo me atropellan, si voy y hago, y si pasa esto, y si pasa... Es real, está en tu mente, pero se vuelve real en ti. Pero ¿sabes qué? A pesar de que Elías está con todo esto, solo está el silencio de Dios. Es Dios quien guarda silencio. Y está escuchando a ese hombre de carne y hueso. Está como ese padre amoroso. Procura proteger el sueño del profeta y provee alimento y bebida 2 veces. Y Dios le dice a ese hombre ansioso y depresivo, le dice, Elías, levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Qué le está diciendo el Señor a Elías? Levántate y come, porque no te vas a morir. Tu vida no depende de ti. Tus días están contados por mí, no por ti. Tu vida está contada por mí. Tus días. No por tus achaques, no por tu condición, no por tu enfermedad, no por lo que tú piensas. Tus días están en mis manos. Largo camino te resta. Largo camino te resta. Me acuerdo cuando, se me viene ahorita este ejemplo en la mente, cuando nuestro hermano Miguel de Guadalajara, me hablaron sus papás que tenía COVID y estaba muy, muy, muy grave. Una de las cosas que me cuenta Miguel es que pues él estaba muy malo, no podía respirar y veía a su esposa y veía a su niña muy pequeña y decía, pues me voy a morir, no quiero dejarlas solas. Cayó en un episodio de mucha ansiedad y dice que veía un árbol, una rama y decía, me quiero colgar de ahí me quiero, o sea, no quería morir, pero a la vez pensaba en irse a colgar de un árbol. Y cuando sus papás me hablan y me dicen que estaba pasando por esto, yo le hablo a Miguel, comienzo a hablar con él y Miguel empieza a llorar, empezamos a hablar por teléfono y solamente yo no quiero decir que yo le profeticé, yo le dije, para nada, simplemente me acuerdo que hablé con él y me dijo, es que me siento muy mal, me voy a morir.
Y mis palabras fueron: Miguel, no te vas a morir. No te vas a morir, no te vas a morir cuando tú digas. Te vas a morir cuando el Señor quiera. Tu vida está en sus manos. Y me acordaba de esto: largo camino te resta. Y ya después, hablando con Miguel cuando estaba bien, dice: pastor, no sabes cómo esas palabras trajeron ánimo a mi vida. Trajeron ese ánimo a mi vida, que no voy a morir cuando yo quiera o cuando yo piense, sino cuando el Señor decida. Mi vida está en sus manos. Elías se levantó y caminó al monte Horeb 40 días y 40 noches. Pero se metió a una cueva y dijo: aquí estoy bien, aquí me quedo. Y el Padre amoroso le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en esta cueva? Hermanos, y muchas veces nos hemos encerrado en nuestra propia cueva y nos hemos metido ahí. Y el Señor nos dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Elías le respondió: Señor, tengo un vivo celo por ti. Israel ha derribado tus altares, han matado tus profetas, y solo he quedado yo, y buscan para quitarme la vida. Y fíjate qué es lo que Dios le dice a Elías: sal de ahí, deja esta cueva, sal a la luz, deja de estar en la oscuridad. En el capítulo 19, versículo del 11 al 13, le dice el Señor, Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta es: ¿por qué Dios no estaba en los otros eventos drásticos, sino en el silbo apacible y delicado? ¿Por qué no en aquello? Porque te fijas cómo ahora los cristianos evangélicos de hoy piensan que Dios está en esos eventos drásticos donde hay poder, donde te mueves, donde brincas, donde saltas, donde gritas, donde tiemblas, donde te caes, donde hablas, dices: ahí es donde está el Señor. Pero con Elías lo vimos que estaba en el silbo apacible y delicado. Es que ustedes, los bautistas, han apagado el espíritu, por eso están todos tranquilos, por eso no hay fuego, no hay avivamiento. No, ¿crees lo que yo en cada predicación que damos y estudiamos veo al Señor y siento el espíritu del Señor? Qué curioso, ¿no? Que iniciamos diciendo este estudio que para combatir la ansiedad y la depresión necesitamos tranquilidad, apacibilidad y meditación. ¿Y dónde estaba el Señor? En ese silbo apacible. En ese silbo apacible. La única cura para la ansiedad y la depresión es arrodillarnos ante ese silbo apacible y delicado de la oración. No hay más. No hay más. Y yo sé que algunos me dirán: no, pero a veces se ocupa un medicamento, y con quien tú vayas, con el psiquiatra que tú vayas, te va a decir: yo te voy a dar un medicamento para poder regular las cosas que están fallando, pero de ahí después te van a mandar a terapia. El medicamento no lo es todo. Y es ahí donde necesitamos ir a arrodillarnos a ese silbo apacible y delicado de la oración. Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Muchas veces la depresión, la ansiedad nos lleva a buscar a Google qué es lo que tenemos. Y Google nos dice que ya nos vamos a morir mañana. Muchas personas se refugian nada más en los antidepresivos y los toman por toda su vida.
¿qué haces aquí? Debemos dejar de imaginar, ir y humillarnos al Señor en ese silbo apacible y delicado de Dios. Y por último, con este quinto escenario termino, que es muy cortito. El hombre ansioso y depresivo que temía la muerte, ¿qué crees? No vio muerte. El hombre ansioso y depresivo que temía la muerte, no vio muerte. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. El hombre que temía morir, no vio muerte. Dios ha diseñado una misión para cada uno de nosotros. Y Dios ha determinado cuándo será nuestro último día en esta tierra. Pero ese mismo Padre amoroso que estuvo al cuidado de Elías es el mismo Dios que está al cuidado de nosotros. Por eso Jesús dijo estas palabras: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hermanos, con esto terminamos nuestro tema número 20, un profeta ansioso y depresivo, Elías. Con esto lo terminamos y vamos a nos quedan creo que todavía 6, 7 temas, no recuerdo bien, 6, 7 temas. Entonces vamos a concluirlos en los próximos miércoles. Te recuerdo que hoy tenemos estudio a las 7:30 de la noche en la congregación Camino de Santidad. Estamos estudiando Apocalipsis, es un estudio que ha sido de mucha bendición. Y los domingos a las 9:30 de la mañana estamos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Que estén muy bien, que Dios me les bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.